Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Nació solo para vender, a la vez sus hijos nacieron solo para vender, así sucesivamente, hasta que llegaron los estudiantes, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en realizar un algoritmo que permita calcular la suma de los cuadrados de los primeros 100 números naturales por medio de sumas sucesivas. Recuerde que el método de las sumas sucesivas lo que hace es sumar un número cuantas veces sea el otro. Es decir, si se va a multiplicar 3 por 2, entonces el resultado sería 3 más 3 o 2 más 2 más 2. En este caso vamos a sumar cuadrados de los primeros 100 números naturales. Entonces los cuadrados, recuerde que es el producto por sí mismo, es decir, el cuadrado de 3 sería 3 por 3, pero no vamos a efectuar productos, sino que vamos a hacer sumas por medio de sumas sucesivas. Este algoritmo lo que pide es efectuar la suma de los cuadrados, es decir, va a sumar el 4, que es el cuadrado de 2, va a sumar el 9, que es el cuadrado de 3, va a sumar el 16, que es el cuadrado de 4, así sucesivamente hasta los 100 primeros números naturales. Planteamos la solución en un programa de 11 líneas. En la línea 4 a la variable impares se inicializa en 1. Este 1 se convierte a entero, es decir, se hace un casting a tipo entero. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso el 1 lo estamos convirtiendo a entero. Esto se hace porque la variable impares se va a usar en operaciones aritméticas. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Entonces, ¿de qué tipo serán? Según el tipo de dato que almacene. Si usted a una variable le asigna un texto, entre comillas, entonces esa variable será de tipo string. Pero en este caso, si usted a la variable impares le asigna un entero, entonces va a asegurar que esa variable sea de tipo entero y se va a poder realizar operaciones aritméticas con ella. Esta instrucción de la línea 4 termina con punto y coma. Recuerde que en Python, si usted desea, no pone los punto y coma. En la línea 5 igualmente a una variable llamada cuadrado la va a inicializar en 1. Y como esta variable se forzó a ser de tipo entero, entonces la variable cuadrado será de tipo entero. Entre la línea 7 y 11 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for, cuya variable controladora es la x y va a tomar valores entre 2 y 99, es decir, de 2 a 100. Mire que la semántica de un ciclo for en Python es muy diferente a cómo se usa en otros lenguajes. En otros lenguajes, la variable controladora del ciclo va a tener un valor de inicio, una condición de finalización y un incremento-decremento. Aquí simplemente se establece un rango, ¿sí? Y Python va a determinar cuál va a ser el valor de inicio, hasta dónde va a tomar valores la variable y si va o no en cuanto va a ser su incremento. Si no se pone un tercer argumento, entonces el incremento va a ser de 1 en 1. Mire, algo importante es que la semántica, la estructura de un ciclo en Python, es decir, los bloques de código no se ordenan por llave, sino por tabulación. Es decir, todas aquellas líneas que tengan tabulación con respecto al ciclo, quiere decir que esas líneas pertenecen al ciclo. Por eso las líneas 9, 10 y 11 pertenecen al ciclo for, es decir, se van a ejecutar siempre y cuando se ingrese al ciclo. También es importante notar cómo a terminar el ciclo, es decir, el for, pero la estructura, es decir, for x in range 2 a 100, se termina esta instrucción con 2 puntos. Y esa va a ser la forma en que Python
indica en que se debe usar o establecer un ciclo. Si fuese un ciclo while, entonces se pone el ciclo while, la condición, luego dos puntos y luego las líneas que pertenezcan al ciclo van a ir con tabulación, así como en el ciclo for. Igualmente las sentencias condicionales funcionan de esa manera. Se hace la condición, se ponen dos puntos y aquellas líneas de código que pertenezcan a la condición, en caso de ser cierta, van a llevar tabulación. Entonces dentro de este ciclo, en la línea 9, a la variable impares le asignamos impares más 2. Y línea 10, a la variable cuadrado le asignamos cuadrado más impares. Le invitamos a observar la prueba de escritorio y darse cuenta, la prueba de escritorio o la prueba de ejecución, para darse cuenta entonces cómo se va precisamente efectuando la suma entre el 4, el 9, el 16, así sucesivamente, es decir, de los cuadrados. En la línea 11, por último, usamos el método print. El método print lo que hace es mostrar información en la consola. Es decir, muestra texto en la pantalla del computador. Puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma, es decir, el símbolo más. El texto debe ir entre comillas dobles. Y si la variable que se va a imprimir no es de tipo string, entonces se hace un casting a tipo string. El casting, recuerde, se hace muy fácil. Se encierra la variable entre paréntesis y se antepone en la variable el nombre del tipo de dato a convertir, en este caso str, es decir, a string. Por eso se imprime el cuadrado de x es cuadrado. Mire que x y cuadrado son variables de tipo entero y se hace el respectivo casting a tipo string. Y el texto va entre comillas dobles. Al inicio del print observamos un \n, eso es un salto de línea, es decir, un enter. Esta fue la tutoría del ejercicio: realizar un algoritmo que permita calcular la suma de los cuadrados de los primeros 100 números naturales. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, aparte de nuestra